Buenos días, en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la comunicación en las organizaciones, del poder de la comunicación en las organizaciones y de la forma en que se logra una comunicación eficaz en estas. Para entender la importancia de la comunicación en las organizaciones es muy importante compartirles que diferentes estudios han arrojado que la mayoría de las dificultades, inconvenientes o complicaciones dentro de la organización han sido generados por problemas de comunicación. Dificultades relacionadas con los chismes, rumores, malos entendidos, problemas de relaciones interpersonales entre los empleados, baja productividad por falta de claridad en la comunicación o falta de información que debe llegar por medio de la comunicación, y también situaciones relacionadas con la falta de logro de objetivos por parte de los equipos de trabajo dentro de las organizaciones. En total, todas estas problemáticas en la mayoría de las ocasiones son atribuidas a los problemas de una comunicación ineficaz o deficiente dentro de la organización. Para hablar de comunicación es importante que entendamos el concepto de la comunicación. La comunicación no es más que la transmisión de información de una persona a otra, de un equipo de trabajo a otro, o cualquier transmisión de información que se genere dentro de la organización o en cualquier otro entorno. Pero la comunicación requiere de dos componentes fundamentales. El primer componente es el relacionado con la transferencia y el segundo componente es el componente de la comprensión. Es decir, no podemos decir que hay comunicación si no se logran estos dos componentes, transferencia y comprensión. Si un mensaje es transmitido pero no es comprendido, el éxito o la eficacia de la comunicación quedan en entredicho. Los expertos de comportamiento organizacional nos dicen que la comunicación sería perfecta si existiese cuando la imagen o el pensamiento o la idea que quiere transmitir el emisor llega al receptor y genera una imagen, pensamiento o idea exactamente igual a la que el emisor tuvo en el momento en que comunicó. Desafortunadamente, la comunicación perfecta no existe por las diferentes barreras que vamos a ver a continuación. La comunicación cumple con varias funciones. La primera de las funciones es el control. Cuando expresamos las normas, los lineamientos, las políticas, los parámetros de comportamiento, estamos hablando de comunicación de tipo control. Otra de las funciones de la comunicación es la motivación. La motivación se da cuando estamos trazando metas, expresando objetivos, retando por medio de la comunicación a las personas con las cuales estamos relacionándonos. Y también cumple esa función de motivación cuando hacemos retroalimentación acerca de las actividades desarrolladas o los logros obtenidos por las personas dentro de la organización. Otra de las funciones está relacionada con la expresión emocional. Cuando expresamos sentimientos, necesidades sociales, estados de ánimo, nos estamos refiriendo a esta función de expresión emocional. Y por último, la otra función de la comunicación es la información, que es una de las funciones más importantes dentro de la organización, ya que por medio de esta función de información vamos a transmitir toda la información necesaria para validar las actividades dentro de la organización, para comprender las dinámicas de trabajo y para poder tomar decisiones dentro de nuestro trabajo. Cuando hablamos de comunicación es muy importante hablar de cuál es el proceso de la comunicación. Este proceso de la comunicación es un ciclo continuo, es decir, no tiene un principio y un fin determinado, sino que ese fin genera un ciclo continuo de retroalimentación de esta comunicación, que es el ciclo de validación. Este proceso empieza con el emisor. El emisor define cuál es el mensaje, la idea o el pensamiento a transmitir. Cuando este emisor define en su pensamiento qué es lo que va a transmitir, sigue el proceso de codificación del mensaje. El proceso de codificación del mensaje genera un resultado final, que es el mensaje codificado, es decir, codificado de una manera que pueda ser transmitido y pueda ser entendido por el receptor de esta comunicación. Luego de la codificación, entonces este mensaje es transmitido a través de un canal de comunicación. Cuando hablamos de canales de comunicación, hablamos de canales de comunicación formales e informales. Los canales de comunicación formales son los debidamente establecidos por las organizaciones, es decir, las líneas jerárquicas de información, los medios formales o los medios establecidos de comunicación. Y los canales informales son los que se establecen libremente y que están relacionados básicamente con las relaciones sociales o con las relaciones amistosas no formales dentro de las organizaciones.
Luego de elegir este canal, entonces el mensaje es transmitido por este canal en este proceso, y antes de que el mensaje llegue al receptor debe existir el proceso de decodificación de este mensaje, que la decodificación consiste en que el mensaje debe ser nuevamente interpretado o nuevamente estructurado para que pueda entenderse por parte del receptor. Cuando el receptor recibe esta información o este mensaje, podríamos decir que allí se cumplió el proceso de comunicación. Pero este proceso no es cerrado, este proceso no es exitoso si no se logra un último paso, que es la retroalimentación, que no es más que la validación o la comprobación de que si ese mensaje fue efectivo o no para ese receptor. Es allí donde el receptor hace una retroalimentación con el emisor para comprobar si la comunicación fue eficaz. Y por último, dentro de este proceso de comunicación existe algo que lo llamamos ruido, y el ruido no son más que esas barreras de comunicación que nos generan distorsión en la claridad de los mensajes que transmitimos. Existen 3 métodos básicos de comunicación: el oral, el escrito y el no verbal. El oral, tales como discursos o comunicación cara a cara. Este método oral presenta la ventaja de que tiene mucha velocidad y permite retroalimentación inmediata, es decir, comprobación inmediata con el receptor acerca de la eficacia de la información transmitida. Y la desventaja se genera en el método oral cuando esta información debe ser transmitida por diferente número de personas. A mayor número de personas por las que pase este mensaje, mayor será la posibilidad de que se genere una distorsión de la información transmitida. Con el método escrito, tales como cartas, emails, memorandos, publicaciones, tenemos una ventaja, y es que es un método tangible y verificable, es decir, en cualquier momento yo puedo ir a esa comunicación escrita y validar nuevamente cuál fue la información que se transmitió y qué características tenía esa información transmitida. Y también otra ventaja que genera el método escrito es que el proceso de la comunicación escrita es mucho más cuidadoso. Yo pongo mucho más atención o cuidado en las palabras y en la forma que estoy transmitiendo cuando voy a transmitir de manera escrita algún mensaje. Y la desventaja está relacionada con que, obviamente, por el mismo cuidado que uno generalmente coloca para hacer transmisión escrita de la información, genera mayor tiempo, demanda mayor tiempo para poder transmitir un mensaje. Y lo otro es que no tiene una retroalimentación inmediata como sí lo tiene el método oral, es decir, enviar un correo electrónico no nos está garantizando inmediatamente que ese correo electrónico, ese mensaje, ese correo electrónico fue leído y fue entendido por ese receptor de esa información. Y por último tenemos el método básico, que es no verbal. Este método no es un método independiente. Este método generalmente acompaña el método de comunicación verbal y no es más que los gestos, la forma en que nos estamos expresando corporalmente y estamos acompañando esa comunicación oral. También está relacionado con el acento que coloquemos o la entonación que coloquemos nosotros en esa comunicación. Todo esto compone el método no verbal de comunicación. Dentro de la organización se presentan diferentes direcciones de la comunicación, pero básicamente tenemos la dirección vertical y la dirección lateral u horizontal. La dirección vertical puede ser hacia abajo cuando nuestros líderes se comunican con nuestros subordinados, hacia arriba cuando nuestros subordinados se comunican con nuestros líderes, y la dirección lateral u horizontal cuando las personas de un mismo nivel se comunican entre sí. La comunicación organizacional tiene 3 aspectos importantes o tres dinámicas o formas de comportarse dentro de la organización o de generarse la comunicación organizacional. La primera forma es las redes formales. Estas redes formales son los medios de comunicación o los canales de comunicación debidamente aprobados y establecidos por la organización. Y básicamente se agrupan en 3 grandes características o 3 grandes formas de comunicación, estas redes formales. La primera forma de comunicación es la cadena. Esta forma de comunicación o red formal de comunicación dentro de la organización en cadena se da cuando se utilizan los conductos regulares o las cadenas de mando formalmente establecidas dentro de la organización para llevar a cabo una comunicación. Es decir,
Por dar un ejemplo, la comunicación puede nacer de la gerencia hacia los directores y estos a su vez comunicar a los profesionales de apoyo y estos al personal operativo de la organización. Es decir, siempre conservando las jerarquías o las cadenas de mando debidamente establecidas. Otra de las redes formales de la comunicación organizacional es la red en forma de rueda, en la que hay una figura central que es la que se encarga de transmitir la comunicación a todas las personas y a la vez recibir la comunicación de todas las personas. Estas redes se dan con un líder y su equipo de trabajo. La red tipo rueda se genera de esta manera. Y por último tenemos la red formal de todos los canales. Cuando no hay una dirección clara de esta comunicación, es decir, no se hace por medio de una cadena de mando ni por medio de un líder a sus subalternos, sino que todos están comunicando entre sí todo tipo de información. Esta comunicación de todos los canales es altamente utilizada por los grupos autodirigidos o equipos de alto desempeño que cuentan con la autonomía, no tienen un líder, sino que cuentan con la autonomía para trabajar en equipo y todos ser responsables de sus actividades y compartir la información permanentemente, de avances, información importante para llevar a cabo un objetivo. Otra de las dinámicas organizacionales de comunicación, además de las redes formales, son los rumores o chismes, como mal los llamamos nosotros dentro de nuestro entorno. Aunque los rumores son vistos como algo negativo, es claro que hablan los expertos que el 75% de los empleados de las organizaciones se dan cuenta por primera vez de algún tipo de información importante dentro de estas por medio de los rumores. Y otra particularidad de los rumores es que generalmente para los colaboradores de la organización los rumores son mucho más confiables, o ellos sienten que son mucho más confiables para ellos en esa transmisión de información. Por esto es muy importante que los directores de las organizaciones no menosprecien esa otra dinámica de comunicación organizacional relacionada con los rumores. Es importante aclarar que aunque los rumores son vistos negativamente, si un director es capaz de hacer una gestión estratégica adecuada de este canal o de esta dinámica de comunicación, va a generar máximos resultados, ya que pues los rumores son el canal de comunicación más usado dentro de la dinámica organizacional. Y existe una manera de evitar que los rumores generen impactos negativos dentro de la organización, y la manera no es más que nosotros mismos evitar la generación de rumores, siempre entregando la información a tiempo, información clara. Cuando detectemos que alguna decisión que se tomó dentro de la organización está generando algún tipo de rumor por su impacto, dar claridad acerca de lo que buscaba esa decisión y cuáles son las características positivas y negativas de esa decisión tomada. Siempre estar escuchando esos rumores va a ser importantísimo para la adecuada gestión de la comunicación dentro de la organización. Es importante cuando hablamos de administración de los contenidos, entender que también la dirección de la organización debe procurar que no se generen momentos de sobrecarga de información dentro de la organización, porque esta sobrecarga lo que va a generar es una confusión en la comunicación, afectando así la comunicación eficaz dentro de la organización. Por último, es importante identificar las barreras para la comunicación eficaz. Estas barreras están relacionadas con ese ruido que hablábamos en el proceso de comunicación, que no permite que el mensaje sea percibido o recibido de manera correcta, ¿sí? Barreras tales como el filtrado, que no es más que la manipulación del receptor acerca del mensaje que va a transmitir, y este filtrado se hace aún más grave cuando el mensaje tiene que pasar por diferentes personas. Cada persona va a decidir con ese mensaje que acaba de recibir y debe transmitir, lo va a filtrar y va a decidir qué es lo que va a transmitir de ese mensaje. Y lo más grave aún es que ese filtrado lo va a hacer el emisor según sus necesidades de información o lo que él necesite transmitir o lo que a él le parezca que no debería transmitir allí. Entonces ese filtrado se vuelve una barrera porque es una decisión personal de cuál es la información que voy a transmitir o no. Otra de las barreras está relacionada con la percepción selectiva. La percepción selectiva se relaciona con las necesidades
tales como la motivación, la experiencia o los antecedentes que pueda tener el receptor de la información. Es decir, dependiendo de sus características, él selectivamente va a definir qué es lo que va a percibir de ese mensaje que se le va a transmitir, indistintamente de lo que el emisor quiera transmitir o no de ese mensaje. Otra es la sobrecarga de información, que lo acabamos de mencionar. Esta sobrecarga va a afectar porque no va a permitir que la persona o el receptor de la información tenga tal capacidad de procesar la información que está recibiendo por la sobrecarga que se está generando. Como barrera también se pueden considerar las emociones, ya que la forma en que se sienta el receptor influirá totalmente en la interpretación del mensaje que se le esté transmitiendo a este. El lenguaje también es importante porque pues para todos no todas las palabras significan lo mismo, y si no somos cuidadosos en la manera en que vamos a transmitir la información, identificando cuál es ese lenguaje en el que vamos a transmitirlo, podemos generar una gran barrera que va a dificultar la comunicación eficaz. La comunicación aprensiva, que se relaciona con el estrés y la ansiedad que me genera algún tipo de canal de comunicación, es decir, el receptor puede estar un poco predispuesto o ansioso frente a algún tipo de canal de comunicación. Si un empleado se siente intimidado cuando su jefe inmediato lo llama a su oficina a expresarle algo de manera oral, directa, pues obviamente el resultado de ese mensaje o la eficacia de ese mensaje no va a ser como la adecuada o la esperada. Y también podemos hablar de barreras de comunicación relacionadas con las culturas, ¿sí? Dificultades tales como el idioma, pues interculturales tales como el idioma, la sintaxis de las palabras, que así manejemos el mismo idioma, por decir algo el español, en Venezuela una palabra puede significar algo y aquí en Colombia puede significar otra. Esa barrera es muy importante considerarla porque esta barrera nos puede generar grandes dificultades en la eficacia de la comunicación. Y por último, las palabras políticamente correctas. Hoy en día, debido a tantas como exigencias del medio, evitando herir susceptibilidades de muchas personas o de muchas organizaciones, entonces se habla del lenguaje políticamente correcto. Y es así como ese lenguaje políticamente correcto lo que está causando actualmente es que nuestra comunicación y nuestra forma de decir las cosas sea un poco más compleja, y esto genera una barrera de poca comprensión en la comunicación. Por dar un ejemplo, yo puedo decir basura y eso puede generar alguna susceptibilidad a algún grupo de personas o alguna entidad, pero entonces voy a decirlo políticamente correcto y voy a decir desechos no necesarios dentro de un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mismo que basura? Ese lenguaje políticamente correcto puede generar falta de comprensión, y esto nos va a afectar evidentemente esa barrera de comunicación. En conclusión, la comunicación es una de las características fundamentales del éxito de las variables relacionadas con el comportamiento organizacional. Si no podemos garantizar una comunicación efectiva y eficaz dentro de las organizaciones, va a ser muy difícil lograr los objetivos organizacionales, las metas corporativas, el buen ambiente de trabajo y la satisfacción de nuestros empleados en el entorno laboral. Muchas gracias.